Lo primero es este trabajo que hizo sobre todo Bancasola, y yo lo recepcioné, que de alguna manera dar una idea de cómo ha sido la evolución en los últimos, en la década, digamos, sobre todo del 90, el 2000 y el 2010. Una tendencia que se mantiene, por supuesto, actualmente. Quizás ha habido algunos cambios. Les prometemos que para el 2020 se va a volver a repetir este trabajo. Pero lo bueno que tiene es que han habido cambios estructurales en la agropecuaria en los últimos 20 años. Ha aumentado el uso, la intensidad del uso del recurso suelo, que no es nada menor, la presión sobre el recurso. Se da un crecimiento de la producción y eso significa que hay mayor extracción de nutrientes, o sea que eso no es nada raro, y que producen cambios que, junto con la erosión, pueden al final tener un cambio importante en la fertilidad de los suelos. Y bueno, y para eso, por supuesto que hay estudios nacionales y regionales que lo demuestran. Hemos tomado estos 3 puntos porque realmente ahí se ha dado algunos cambios importantes. Fíjense lo que era la agricultura del arroz, el porcentaje de superficie. Acá entre 2000 y 2010 hay un salto cuantitativo importante. La parte forestal también, por supuesto, y la pecuaria se mantiene, más bien disminuye. O sea, esto no quiere decir, ya voy a aclarar una cosa, porque muchas veces se malinterpreta cuando se dice, bajó la ganadería. Eso es relativo. Incluso siempre digo el ejemplo de Rivera, que es un departamento que no es nada agropecuario, agrícola. Sin embargo, con la forestación se conservó la cantidad de la producción ganadera. O sea, que hayan árboles no quiere decir que no pueda haber ganadería, y eso es cada vez más frecuente. Bien, en ese periodo las exportaciones de producto en tonelada aumentaron 10 veces y la importación de fertilizante creció 6 veces entre el 90 y el 2010. O sea, quiere decir que de alguna manera ahí ya tenemos un síntoma de que la importación de fertilizante no acompañó el crecimiento de la producción. Y eso, lo que se deja para otro día se paga, ¿no? De alguna manera, fíjese que ahí tiene una idea más o menos de cuánto se importa. Yo siempre me gusta hacer una cuenta muy simple, ¿no? ¿Cuál es el techo que tenemos nosotros? Yo siempre digo que más o menos para llegar a un techo de importación de fertilizantes tendríamos que andar por las 1.500 de miles de toneladas, porque es ahí donde de alguna manera llegamos a un promedio de más o menos unos 100 y pico kilos por hectárea y por año. Bueno, pero estamos todavía en un momento de alta agricultura, donde se llegaron a las 4 millones, casi 3 millones y pico de hectáreas plantadas y todo lo demás, y sin embargo todavía la importación de fertilizante no es tan alta. Bueno, las producciones consideradas, esto tiene un concepto muy básico, es de los fertilizantes que llega al Uruguay, o sea, partiendo de la base de que casi el 100% por ahora de los fertilizantes que se usa en la producción de cultivos es importado. Entonces usamos ese dato de importación del Ministerio y lo comparamos con lo que serían las extracciones de los diferentes cultivos. Y bueno, y ahí se usaron los cultivos más importantes, de alguna manera, de la producción de la agricultura: trigo, cebada, soja, arroz, cítricos, lana, leche, carne y silvicultura. Esto es un balance que tiene una cantidad de agujeritos, ¿no? Es como un queso, diríamos acá. Pero eso no quita que la forma del queso sigue siendo media redonda, ¿no? Bueno, no voy a entrar en los detalles, pero hubo ciertas consideraciones. Por ejemplo, a mí me importa decir que tiene que ver con lo que estuvieron hablando hoy. Por ejemplo, en el caso de la soja, se asume, por ejemplo, que el 50% de la soja viene de la fijación. Esto les digo porque quizás si viene algún argentino, y no quiero ofender al amigo allá, ellos usan el 100% o sea, no consideran la fijación para hacer un balance. Una vez vino un colega, hizo el balance, pero sin considerar la fijación. Nosotros, cuando menos ponemos 50, hay datos que a veces da más y hay datos que a veces da menos. Morón, por ejemplo, siempre usaba 40 y pico, en algunos balances que hizo usaba 40 y algo.
Pero yo creo que 50 no es que sea porque sea 50, sino que anda muy cerca de lo que sucede. Bien, entonces algunos de los resultados que tienen ahí son muy interesantes porque fíjense que en el año 90, si bien había baja producción, la producción no era tan alta y sin embargo había deficiencia de algunos elementos, o sea, menos nitrógeno, los otros daban un balance negativo. Ahí evidentemente era porque los costos los frenaban. ¿Se acuerdan que hubo un momento, yo que sé, que la urea, aquella niña que trabajaba en la cooperativa, ¿cuánto llegó a valer la urea por esa época? Como 1000 y pico dólares, lo digo mal, ¿no? Entonces también los precios de los fertilizantes son a veces una limitante para el uso. Y si bien no eran muy altas las producciones, igual había situaciones donde había deficiencias, sobre todo de esto de fósforo, potasio y calcio. En el caso de potasio es porque también nosotros somos culpables. La facultad siempre le enseñábamos a ustedes que no había deficiencia de potasio. ¿Tá? ¿Por qué? Porque la mayoría de los suelos tenían potasio, porque en general los cultivos se hacían sobre suelos ricos en ese elemento. Entonces era más o menos algo tradicional que no se recomendaba potasio y como no había deficiencia, tampoco habían ensayos que demostraran lo contrario. Y bueno, después acá aparece solo deficiencia, en este caso de potasio, en el 2000, que ya empezamos a tener una demanda más anunciada, de calcio, de magnesio. El caso del calcio tampoco es problema porque ustedes saben que acá sí es un defecto de cómo se calculó el balance, porque los suelos nuestros tienen, digamos, una capacidad muy alta para lo que es necesario de calcio. Lo que pasa es que las extracciones y lo que sale para afuera de repente es alto, pero la capacidad de los suelos también es muy alta. Bueno, y al final, que lo que importa, fíjense lo más cercano, esto mismo fue hecho en el 2016, se mantiene bastante la tendencia. Ven cómo una cosa rara, que el nitrógeno da un balance más bien positivo. Claro, si consideramos el 1,5 millones de hectáreas de soja, evidentemente eso hace que, suponiendo solamente que el 50% de lo que se lleva la soja viene de la fijación, ahí ya el impacto que puede tener sobre el suelo y sobre el recurso es mucho menor. Para los que dicen que están malas la soja, cuando menos en este aspecto no es tan mal. Y después, bueno, el potasio se profundiza, el calcio, que no importa mucho, y el magnesio, que yo le diría ya desde el punto de vista de fuente, porque ¿cuál es el problema? ¿Cómo solucionamos esto? Y bueno, la solución en la mayoría de los casos, el caso del potasio lo van a ver después, es bastante fácil. En el caso del calcio yo no le daría mucha bolilla. Y en el caso del magnesio, por ejemplo, es sí un problema de fuente bastante, no es tan fácil en el corto y mediano plazo de solucionar. Realmente en el caso del magnesio, yo no voy a hablar demasiado de eso, pero las fuentes solubles, por ejemplo, son bastante caras. Y además las fuentes insolubles demoran unos meses en solubilizarse. Entonces, cuando hay deficiencia de magnesio, se encarece un poco la solución. Bien, la conclusión está que evidentemente la matriz productiva no fue acompañada por una matriz de fertilizante acorde a la estación de nutrientes. Se observó un balance positivo, nitrógeno y fósforo. En cambio, el potasio en los 3 años analizados presenta una tendencia negativa, que después lo va a retomar el porqué Marcelo. Y bueno, y una cosa interesante es que en general los fertilizantes que aportan, que aportan, por ejemplo, tanto nitrógeno como fósforo, se olvidan un poco de algunos secundarios. La tendencia, por ejemplo, en el caso del fósforo, que siempre se usó superfosfato, a medida que bajó el uso de superfosfato, dejamos indirectamente de agregar calcio y azufre. Ya les voy a repetir, el calcio no importa mucho, pero el azufre sí, y eso se ve en el balance, ¿no? Bueno, y el calcio magnesio se ve una tendencia a balance negativo, pero les voy a repetir, el calcio no me preocupa, a no ser algunas producciones muy intensivas, no me preocupa mucho. Hay soluciones bastante... ¿Lo cambié? Y bueno, esto no importa, estos son
Bueno, y esto es un poco la recomendación. Si queremos algo sostenible, tenemos que acompasar, digamos, la extracción de nutrientes con medidas conservacionistas. Eso implica, cuando menos, reponer. No quiere decir que la forma de encarar esto sea por reposición. Nosotros siempre trabajamos con análisis de suelo y tratamos con niveles críticos, eso se acuerda. No estamos hablando de que digamos, también como se estila en otros lugares, que se fertiliza en función de la demanda. No estamos diciendo eso, por favor. Bien, y ahora sí vamos a entrar una vez que tenemos necesidad de agregar los nutrientes que faltan, o sea, el manejo de la nutrición de plantas es eso, o sea, ver si lo que hay en el suelo es suficiente o no es suficiente, y si no es suficiente, ver cómo suplimos o complementamos lo que ya el suelo puede aportar. Esta es nuestra. Eso no quiere decir que hayan producciones con hidroponía, con otro tipo de cosas, que el concepto es otro, no es el mismo. El consumo mundial de fertilizantes está encabezado por nitrógeno, no solo porque la demanda es la más importante, porque el potasio también tiene demandas muy importantes, sino justamente lo que les decía, hay muchas reservas, los minerales primarios, secundarios, que hacen que el potasio no se note demasiado. Eso no quiere decir que en el Uruguay específicamente sí se note. Y el nitrógeno, que es uno de los responsables de la famosa, el boom, digamos, verde, siempre está primero en la tabla. Esa es la secuencia. Esto quizás que parezcan medio enredado, fíjense, fosfato diamónico. Esta es la importación de fertilizantes hasta el 2014. Fosfato diamónico, la urea, ¿no? Fosfato monoamónico y supertriple. La urea es casi el 95% de los fertilizantes nitrogenados que se importan. Por algo será. Y después de los fosfatados, el fosfato diamónico sigue siendo el que predomina. Solamente hay un cambio importante por acá, que no se ve acá, porque el fosfato monoamónico, por ejemplo, en Uruguay no se consumía. Se empezó a consumir a partir de la caída del muro, que hace poquito festejaron. En la caída del muro de Berlín, ¿qué pasa? Los mercados del este entraron en el mercado de fertilizantes y tenían grandes reservas de fosfato monoamónico. Entonces salía más barato el fosfato monoamónico que el diamónico. Entonces ahí fue que cambió un poquito la matriz de fertilizantes usados. Pero a desgracia de mí, yo le decía, después de 50 años de trabajar en este tema, la mayor frustración es que todavía, desgraciadamente, y perdonen que eso sea una crítica para ustedes y para mí también, evidentemente, es que la gente sigue echando los 100 y 150 kilos de fosfato de amonio. Y es una vergüenza, porque la verdad que, por suerte ahora con esto ambiental puede ser que de alguna manera les tiren de las orejas, pero por algo se importa, o sea, las empresas no son sordas. Si saben que lo que se vende más, el fosfato diamónico, van a seguir importando fosfato diamónico. Ya me doy cuenta. El tratamiento tributario del fertilizante es favorable a su utilización, que quiere decir que no tienen IVA. Desde el año 90 se logró que había casos muy típicos donde se cobraba IVA. Y bueno, la otra cosa es que tampoco están, los fertilizantes del productor no están grabados por IVA, que es lo que decía. Las empresas pagan algunos que no sean de la parte, digamos, cercana, tienen un pequeño impuesto ahí, pero en general no, ustedes que saben pagan algo, ¿no? De los commodities estos, pagan impuesto a algo, no pagan nada. Bueno, mejor. Entonces, eso va a favor. Bueno, y ahora sí entra el fertilizante. No, pero bueno, ¿cuál es la clave de los fertilizantes nitrogenados? El gas natural. El gas natural, 70% o 90% de los costos de producción tienen que ver con las riquezas o el almacenamiento de gas natural. Los precios de gas natural y los fertilizantes de gas fluctúan ampliamente, pero van en paralelo, no hay duda, ¿no? Por algo, cuando bajó, porque además, me faltó decirle, usted dirá, yo le voy a decir, el petróleo vio que se mantuvo y bajó, llegó a 100 y pico el barril y ahora está a 60, 70 y no sube. Pero a su vez el gas está en función del petróleo, entonces si el gas se mantiene los fertilizantes. ¿De acuerdo? Bueno, hay de uso directo el amoníaco, se puede usar de forma directa, acá no, en Estados Unidos acá prácticamente no llegó esto.
sí las soluciones acuosas sí. Y a partir de amoníaco es la base de todos los fertilizantes. Ustedes saben que al final de la Primera Guerra se desarrolló la síntesis del amoníaco. La síntesis del amoníaco, que es nitrógeno del aire e hidrógeno de una fuente que puede ser un combustible, puede ser gas natural, el metano, y eso en condiciones de presión y temperatura forma el amoníaco, una contracción de volumen. ¿Tá? Eso a su vez es la base de todos los fertilizantes nitrogenados. Yo digo, para ejemplificarlo. Entonces, por ejemplo, amoníaco, ¿tá? Más anhídrido carbónico forma la urea. La urea, ¿tá? La urea es un fertilizante sintético, 46%, y no tiene otra cosa prácticamente, carbono, oxígeno, pero digo, no tiene otros nutrientes, puro. La urea es un fertilizante que por supuesto que es el más usado, que también puede ser usado en forma foliar. Hay que tener cuidado con la forma foliar porque primero que no tenga biurec, que son dos moléculas de urea unidas. Por eso en algunos cultivos eso es drástico, por ejemplo citrus o algún otro cultivo, tabaco, es muy importante eso. Y la urea es un fertilizante que genera un residuo final ácido. Es como si fuera un amoniacal, ¿se acuerdan? Amoniacales y nítricos. La urea es una amida, pero que puede terminar en amoniacal. Entonces, esa es la base de ella. La fórmula que tiene es esa que está ahí, pero que rápidamente, a partir de la hidrólisis, hay una enzima que está en las plantas y está en el suelo, que es la ureasa. Esa ureasa transforma la urea en carbonato de amonio, y ahí es donde viene el lío, porque una vez que está como carbonato de amonio, se puede perder, se puede incorporar al suelo, y si se incorpora al suelo, se puede después nitrificar ese amonio rápidamente, y ahí es donde se generan los restos ácidos. En el caso que ustedes lo apliquen al suelo en superficie y la superficie esté seca, de alguna manera puede generar pérdidas importantes, y sobre todo en verano, de amoníaco. Si eso es apenas incorporado, que entra en contacto con los coloides del suelo, y de alguna manera hay humedad suficiente y todo lo demás, después se transforma y ya pasa a ser parte como cualquier parte del nitrógeno del suelo. Es importante, a veces siempre una pregunta que de los viejos tiempos siempre me decía, sí, pero si llueve un poquito, usted la echa en superficie, llueve un poquito, ¿eso es peor o no? Y yo digo que sí, que es peor. Porque, ¿qué pasa? Cuando ella se disuelve un poquito, después se evapora el agua y queda la concentración del resto del granulo, y ahí sí es mayor la concentración de amonio y puede perderse, y eso es importante. Lo mismo que si, aunque sea líquido, si se evapora muy rápido lo que están agregando, también puede provocar incluso quemazón o lo que sea de la parte vegetativa. Bueno, la urea, entonces todo el mundo la maneja, la conoce. Se puede disolver en agua hasta un 2-3%. Hay que tener cuidado de no agregar mucho más de eso. Se puede aplicar muchas veces. La gran virtud que tiene es que la pueden fraccionar tantas veces como sea necesario y no hay problema. Pueden ir con plaguicidas, no tiene problema. Y bueno, eso es lo más importante de la urea. El nitrato de amonio es un fertilizante que en el Uruguay en un momento salía más barata la unidad, pues siempre hay que llegar a la unidad de nitrógeno. Era más barato que otros fertilizantes. Tiene problemas de almacenamiento, no se puede apilar demasiado, ¿saben? El nitrato de amonio. Sin embargo, es un fertilizante que en algunos momentos se competía, tiene la ventaja que tiene una parte de la mitad como nitrato y la mitad como amonio. Entonces, para algunos cultivos puede ser una alternativa muy, muy buena. Hay que mirar siempre el costo, digo, no tiene mucha diferencia con la urea desde el punto de vista de su comportamiento. La diferencia es, por ejemplo, que si en caso de que haya pérdida, la posibilidad de pérdida es la mitad. ¿tá? Y lo otro es que tiene una parte de nitrato que de alguna manera en ese aspecto lo favorece, ya pasó de amonio a nitrato. Produce menos acidez, aunque la acidez es igual en términos de nitrógeno es igual, porque si hacemos la fórmula no
no hay diferencia. El que sí es muy diferente es el sulfato de amonio, que lo primero que tengo que decirles es que no solo se puede obtener así, no solo es amoníaco más ácido sulfúrico, sino que también es un derivado de la empresa de la industria, y ahí es mucho más barato. Y el sulfato de amonio es un fertilizante que tiene algunas cualidades muy, muy interesantes. Primero, tiene mucho menos pérdidas, puede estar en forma de sulfato. O sea, cuando llegamos a carbonato, la pérdida es mucho más factible que si está como sulfato. Además tiene azufre, que en muchas situaciones puede ser recomendable. Y además hay una cosa que siempre la desvirtúa, no tener nada para escribir, bueno. Y perdón la deformación. Pero el sulfato se lo digo en forma rápida, el sulfato de amonio, que es 21% de nitrógeno, tiene de azufre 24%. Entonces, la urea, siempre se dice, es un fertilizante concentrado. Pero yo me di cuenta que si el azufre se utiliza, ustedes suman el 21 más el 24, le da 45. O sea que no hay diferencia prácticamente de grado. O sea que si desde el punto de vista de transporte, no es tan... Y lo mismo le voy a hacer esta tarde para el fertilizante, para el superfosfato respecto al supertriple. El mismo razonamiento. Es simplemente que cuando hablamos del grado de fertilizante, que es lo que transportamos realmente, en este caso no es tan bajo. El problema es que si este azufre es utilizado o no. Produce más acidez, sí produce más acidez, porque tiene dos fuentes de acidez. Pero es una alternativa muy buena, sobre todo en primavera. Yo hice algunos ensayos de verdeo, ya que estamos en eso, donde de alguna manera queda claro que el echar la fuente de nitrógeno en forma de sulfato puede tener una cierta ventaja por el doble, por el azufre acompañante, ¿no? Después, estos son fosfatos que vienen acá. Y bueno, y me faltaba algo importante de este señor, el nitrato de amonio, que ustedes saben que no se puede apilar, le decía yo, porque el generador es el famoso combustible de los explosivos, digamos, de los que generan, digamos, toda la... Entonces, ¿por qué puede ser más barato en Uruguay? Si se declara una zona libre de terrorismo, lo que sea, generalmente en esos lugares se vende más barato que en los lugares donde está prohibido tenerlo porque es un arma de doble filo. ¿Tá? Entonces, en el Uruguay, durante mucho tiempo compitió, digamos, incluso con la urea y hasta mejor. Pero ya les vuelvo a repetir, tiene problemas incluso de almacenamiento. Ustedes no pueden hacer pilas muy grandes porque el propio peso puede generar explosiones. Después tenemos fertilizantes nitrogenados líquidos. Se produce urea, nitrato de amonio y agua. Esto es lo más conocido, que es la UAN, que es un fertilizante líquido que de alguna manera tiene los dos fertilizantes que hablamos, ¿no? Urea y nitrato de amonio. Tiene menos volatilización, fácil manipulación y aplicación y es compatible con algunos pesticidas. Pero sobre todo se usa en forma de chorrillos en el fraccionamiento, en los propios cultivos, ¿no? Una cosa importante es que las mezclas, de acuerdo a la mezcla, que pueden tener diferentes cantidades de nitrato y de urea, la temperatura, digamos, que puede estar donde, digamos, se cristaliza es diferente. Fíjense que en la medida que ustedes agregan mayor concentración, el porcentaje de nitrógeno aumenta, pero el punto crioscópico, digamos, es más arriba, digamos. Y eso hay que considerarlo porque si es invierno o es verano, es un factor importante cuando hacen la mezcla, ¿no? Después, ¿cómo se calcula? Bueno, el producto comercial es una densidad de 1,3, por ejemplo, y un contenido de 30%. Si queremos echar 12 kilos, ¿cuánto tenemos que aplicar? Bueno, 0,3 cada 1 kilo, que es el 30%. 12 kilos tendría que ser 40 kilos. ¿Da? Para una densidad de 1,3 lo pasamos a gramos y eso te da que tienen que poner 30,7 litros por hectárea. O sea, tienen que corregir por la densidad y de acuerdo a la dosis que quieren agregar. Creo que es bastante fácil.
Otro fertilizante, bueno, ahí tiene la urea con azufre, se cubre con azufre, es una forma de frenar el pasaje del nitrógeno al suelo. La base es muy simple, de lenta liberación. Pueden haber otros productos, en vez de azufre puede ser formaldehído, pero la más conocida es la recubierta de azufre. Vieron que baja un poco el porcentaje de nitrógeno, porque esto es lo que, digamos, lo hace bajar el hecho de agregarle el sellador y el propio azufre. Y bueno, ¿y de qué depende? Depende de la ruptura física del material, de la dispersión, la oxidación biológica del azufre, para que, digamos, reaccione, porque este es azufre elemental. La velocidad está determinada por el espesor de la cobertura, ¿tá? Y las condiciones ambientales. ¿Tá? Pero, de alguna manera, es una liberación que no es totalmente controlable, porque si están los factores ambientales en juego, no la podés controlar totalmente. Bueno, después hay inhibidores de la hidrólisis de la urea, que de alguna manera también son productos que demoran, digamos, ese primer pasaje de la urea, puede ser matando, digamos, la enzima o haciéndola inactiva, la enzima que actúa en la primera parte de la urea al pasar a carbonato de amonio. De alguna manera, se da una difusión a través de la cobertura, la velocidad de liberación determinada, la química del polímero, si es un polímero, el espesor y la temperatura. En este caso también es una liberación controlada. Hay una cantidad de desarrollos, están viniendo incluso actualmente, productos que de alguna manera recubren también el gránulo de urea de otra manera, pero toda la base es siempre la misma, o sea, tienen que entrar primero acá lo van a ver, si es que está, acá lo tienen. La base es una difusión controlada, el agua que entra, después una vez que se disuelve adentro salen los átomos, digamos, de nitrógeno y eso va a la solución del suelo, ¿no? Es bien físico, digamos, no tiene ninguna reacción importante. Pero claro, el espesor del polímero, las condiciones ambientales, todo hace que esa velocidad también se vea aumentada o no. Y después tenemos los inhibidores, eso de la nitrificación, que lo que hacen es que el amonio ese que se vaya a acumular no pase a nitrato. Bueno, hay algunas moléculas ahí que son... este es el famoso Biure que le decía que no importa ahora. Y bueno, eso es lo que quería decirle en este momento.